En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy nuestra última reunión del año de Lima al Encuentro con Dios tiene un marco muy especial, mis amados pastores, consiervos. No solo es un tiempo de gratitud a nuestro Dios por todas sus bendiciones el día de hoy, sino también va a ser un tiempo de gratitud a un lindo grupo de siervos que dispusieron sus vidas para ser usados por Dios en diferentes ministerios e iglesias y que hoy son un ejemplo aún para decir: hemos culminado satisfactoriamente nuestro ministerio oficial. Hoy estaremos expresando nuestra gratitud a aproximadamente 12 siervos que están culminando su ministerio oficial dentro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero este tiempo no solo debe servirnos para agradecer, el hecho de agradecerle a estos lindos siervos del Señor, sino también para reflexionar que así como hay siervos que terminan una etapa, debe haber nuevos siervos que empiecen las nuevas etapas. En otras palabras, tenemos que invertir nuestras vidas en las vidas de otros para que nos reemplacen. Hace unos años atrás, un grupo de pastores de LED, de Lima al Encuentro con Dios, presentó un informe que nos hizo pensar en un retiro de pastores titulares. Yo no sé si se acuerdan los pastores titulares de ese retiro, pero recuerdo bien ese informe que nos presentaron este grupo de pastores. Decían hace algunos años, dentro de 15 años, cerca del 50% de pastores en Lima al Encuentro con Dios estarían entrando en la etapa de jubilación. ¿Se imagina? Pero luego vimos que el promedio de edad de nuestros estudiantes en el seminario bíblico, en nuestros seminarios bíblicos, era de 45 años. El promedio de edad. Ahora note, la pregunta que surgió en aquel momento fue: ¿dónde está esa nueva generación que nos va a reemplazar? Necesitamos recordar esta mañana el llamado que le hiciera el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos la imperiosa necesidad, pastor, de formar una nueva generación que mañana más tarde nos reemplace. Si no tomamos con seriedad este llamado, corremos el riesgo que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel a la muerte de Josué, ¿recuerdas? Y se levantó después de ellos, dice el libro de Josué, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y nosotros conocemos las consecuencias terribles que pasó el pueblo de Israel por esta circunstancia. Es vital que tomemos el tiempo, pastores, para formar a otros. ¿Por qué? Porque cuando invertimos nuestras vidas en otros, aseguramos la continuidad de la obra de Dios. Nota bien. Y lamentablemente la continuidad de la obra de Dios en estos tiempos se ve cada vez más peligroso. Relativismo moral, corrupción por todos lados, pluralidad religiosa, doctrinas antibíblicas, etc. Son tiempos peligrosos. Y cuando los tiempos son peligrosos, es cuando más debemos invertir nuestra vida en la vida de otros, para tener una generación que enfrente con firmeza una sociedad decadente. Eso hizo Dios, animando a Elías, al profeta Elías, a que forme a un Eliseo. Y mira lo que dice: y le dijo Jehová, ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué estaba pasando? ¿Recuerdas la historia? El rey de Israel, Onri, decide fundar una nueva capital en Samaria, dejando atrás la ciudad que Dios había escogido, que era Jerusalén.
Pero en Samaria había una población grande de cananeos con quienes se ven obligados a hacer una alianza en tiempos del rey Acab. Pues este rey se casa con la hija del rey de Tiro, Jezabel. Ahora, esta alianza tenía fines políticos, tú recuerdas. Lo que se quería era resistir las amenazas de Damasco contra Israel. Pero esto resultó siendo nefasto. Ojo, porque gracias a Jezabel, ¿recuerdas? Se implantó en Israel el culto al dios Baal y el país se vio invadido por una multitud de profetas y servidores de ese dios pagano. La fe en el Dios de Israel se vio amenazada. En esas circunstancias, en ese momento, en Samaria se construyó un templo en honor a Baal. Elías fue el profeta escogido por Dios para resistir este pecado. Pero Elías estaba a punto de ser llevado al cielo y los tiempos eran altamente peligrosos. Se necesitaba de alguien que continuara la labor que Elías había desarrollado y con mayor fuerza. Era vital formar un nuevo hombre de Dios con el calibre del profeta Elías, como lo es hoy para nosotros, pastor. Como lo es hoy para nosotros. Necesitamos una nueva generación que continúe enfrentando el paganismo que se está implantando en nuestra sociedad peruana. Nosotros necesitamos formar a nuestros Eliseos. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Encuentro 6 principios. Permíteme compartirte rápidamente, pastor, 6 principios de lo que podemos hacer a la luz de cómo Elías formó a Eliseo. Se lo compartí esto a un grupo de varones hace algunos años atrás y quiero compartírtelo a ti esta mañana. 6 principios de lo que podemos hacer a la luz de cómo Elías formó a Eliseo. Anótalo, escríbelo y compártelo. 1, en primer lugar, formar a otros es voluntad de Dios. Pastor, lo primero que debemos saber es que formar a otros es voluntad de Dios. Nota lo que Dios le dijo a Elías en Primera de Reyes 19, 15 al 16. Y le dijo Jehová: ungirás a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora nota, el llamado de formación de una nueva generación, de un nuevo profeta, procedía de Dios. Pero Dios utiliza el instrumento humano, al profeta Elías, para confirmar ese llamado. No debe haber sido fácil para Elías. ¿Por qué? Por la razón del llamado. El texto nos dice: para que sea profeta en tu lugar. No debe haber sido fácil para Elías. Lo que le está diciendo Dios a Elías: Elías, te toca dar un paso al costado. Y a Eliseo le toca entrar. Y ser reemplazado no es fácil. No es fácil que nos digan: te toca que te reemplace. Pero es voluntad de Dios que nosotros formemos a otros para que nos reemplacen. Y de esa manera la obra de Dios continúe llevándose a cabo. No olvides esto, pastor. Los hombres pasamos, pero Dios nunca pasa. No olvides eso, pastor. No olvides eso, consiervo. Los hombres pasamos, pero Dios nunca pasa. Preparémonos para los cambios. Preparémonos para cerrar etapas y comenzar nuevas etapas. Dios quiere que tú y yo formemos a otros. Dios quiere que tú y yo formemos a una nueva generación. Lo segundo, permíteme compartirte el segundo principio. Formar a otros implica ir a los ocupados y fieles. Formar a otros implica ir a los ocupados y fieles. Es interesante lo que dice Primera de Reyes 19, 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba
con 12 yuntas delante de sí. Y dice el texto, y él tenía la última. Ahora, se cree que Eliseo era de buena posición, es decir, era rico. Ahora, ¿por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que tenía 12 yuntas de bueyes. Nota, y con 12 yuntas de bueyes se podía arar unas 2,5 hectáreas de terreno por día. Y como el periodo de arar la tierra se extendía por semanas, se cree que la extensión de tierras que poseía la familia de Eliseo podría llegar a unas 25 o más hectáreas. Y eso en el Israel de aquel entonces era ser rico. Sin embargo, si notas lo que nos está diciendo la palabra, es que Eliseo no era un chico rico, ocioso. No, él era un labrador. Eliseo se ganaba su sustento. Eso significa que Eliseo sabía que para arar un surco en forma recta era necesario tener una meta bien definida. Sabe que no debe mirar hacia atrás, sino que debe mantener fija la mirada en el objetivo para que los surcos no salgan torcidos. Además sabe que debe empuñar el arado con las 2 manos fuertemente, lo que involucra determinación y dedicación. Asimismo, Eliseo debió ser compasivo con los animales para no llevarlos a un esfuerzo mayor del que realmente podían, proveyéndoles siempre agua. Por último, Eliseo sabe que debe arar la tierra a pleno sol. Ahora imagínate el esfuerzo físico que hacía y el sudor que producía. Realmente Eliseo estaba preparado para grandes responsabilidades. Pero también era un hombre piadoso. Sus padres le pusieron por nombre Eliseo, que significa Jehová es mi salvación. Y los nombres en Israel representaban el carácter que iba a tener esa persona. Eso quiere decir que tanto sus padres como Eliseo eran una familia de fe, que nunca se había doblegado a Baal ni a sus profetas. Todo esto marcaba el ministerio, la vida y el ministerio de Eliseo. Porque Eliseo habría de ser el instrumento para llevar el mensaje de salvación de Dios a la nación. Eliseo estaba apto para grandes responsabilidades. Pastor, en tu iglesia, en nuestras iglesias, hay jóvenes como Eliseo, jóvenes ocupados, fieles, que están esperando que nosotros vayamos y los formemos. Y es interesante cómo Dios envía a Elías, a Eliseo, alguien que estaba ocupado, alguien que estaba en sus quehaceres, alguien que estaba allí en la tarea, en la responsabilidad. Busca a esos jóvenes, busca esa nueva generación que se mantiene en sus responsabilidades. No busques ociosos, busca a aquellos que están allí en el fragor de la lucha, que están comprometidos con el Señor. Allí tienes a tus futuros Eliseos. 3, en tercer lugar, permíteme. En tercer lugar, formar a otros implica ser intencionales. Formar a otros implica ser intencionales. Porque mira lo que dice Primera de Reyes 19:19 en la segunda parte. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Notas? Elías fue obediente en su llamado de formar a otros. Sabía que era Eliseo el hombre escogido por Dios e intencionalmente se coloca primero delante de él.
en el momento que él estaba con el arado, corre Elías y se coloca delante intencionalmente de Eliseo y echa sobre él su manto. Un manto de piel de oveja que hablaba del carácter humilde de Elías, pero más allá de eso era un manto especial. ¿Por qué? Porque fue el instrumento que Dios usó para mostrar su poder, como la vara que Dios usó en el ministerio de Moisés. Elías, al arrojar su manto sobre Eliseo, era como si la mano de Dios descendiera para tomarlo con el propósito de separarlo para una misión especial en la línea profética que Elías había comenzado. Si hay algo que aprendemos de esto, es que debemos ser intencionales al formar a otros. Debemos echar nuestro manto sobre otros. No debemos esperar que otros formen a otros, pastor, sino debemos tomar la iniciativa de formar tu propia generación, tus propios líderes, tus propios pastores, tus propios profetas. ¿Cuántas veces a veces nos van pastores y nos dicen, pastor, ¿no conoces a un pastor? Necesito un pastor. La pregunta es, ¿por qué no estamos formando a nuestros pastores? Hay jóvenes allí en tu iglesia. ¡Ay! Fórmalo intencionalmente. Claro, es más lindo, ¿no es cierto? Si uno va y coge alguien que ya está formado. Te evita el desgaste que implica la formación. Pero tenemos que formar. Tenemos que ser intencionales y decir, joven, ven, quiero trabajar contigo. Tenemos que formar a esa generación que nos ha de reemplazar. A veces estamos ocupados, ¿no es cierto?, en muchos quehaceres, en muchas responsabilidades, y no nos da el tiempo para formar una nueva generación. Pero se va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que no tienes a tu Eliseo al lado, y cuando lo necesites vas a decir, uy, ¿dónde encuentro un Eliseo? Agéndalo, pastor, agéndalo, pon en tu agenda, este día, esta hora es para mi Eliseo. Para que mañana más tarde, cuando Dios te diga, te toca cerrar una etapa, la etapa de tu ministerio, tengas varios Eliseos allí a tu costado. 4, permíteme, 4. Formar a otros implica advertir el costo a pagar. Formar a otros implica advertir el costo a pagar. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Elías, a Eliseo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No es fácil formar a otros, pastor. No es fácil. Hay un requisito vital, que el discípulo, que el Eliseo a formar tenga disposición plena para aprender. No es fácil encontrar a alguien, ¿no? Un joven allí, un Eliseo que esté dispuesto a aprender. Disposición de aprender implica renuncia, sacrificio. No sería fácil para Eliseo dejar su familia, sustento para comenzar a ser formado por el profeta Elías. No sería fácil. Ahora ya Eliseo ya sabía quién era el profeta Elías. Todo el mundo conocía muy bien cómo Elías se había enfrentado a la idolatría imperante en la nación y de que el rey Acab lo perseguía por su victoria frente a los 450 profetas de Baal. Así que Eliseo sabía que la invitación que le estaba haciendo Elías era muy seria.
No era un asunto liviano ponerse bajo dirección del gran profeta para ser formado. Eliseo tenía que pagar un costo. Por eso Elías tuvo que ser directo, honesto con Eliseo. Y le preguntó: ¿qué te he hecho yo? Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué te he hecho yo? Ahora, no dijo esto para rechazarlo, pastor, sino para probar su fe, para probar su confianza, ya que Eliseo debía tomar en cuenta el costo de ser un discípulo de Elías para cumplir una misión de Dios. Eliseo debía decidir por sí mismo si quería aceptar o rechazar el llamamiento. Si aceptaba el llamado, implicaba dejar sus bueyes, el cual era su medio de vida. Sin bueyes, Eliseo no podría labrar más la tierra. Ahora, ese es un punto crítico, pastor. Sí, para muchos que hemos pasado por ese punto crítico. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener mi familia si renuncio al único medio de vida que poseo? Entonces Elías prueba su fe. Es como si le hubiese preguntado: ¿estás dispuesto a confiar plenamente en Dios para tu sostén total? Es Él quien te ha llamado, Eliseo, y yo solo he sido el instrumento. Era un momento crucial. Necesitamos encontrar a esos Eliseos que estén dispuestos a renunciar. En este tiempo es difícil. En este tiempo es difícil. Todos nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, quieren estudiar, terminar el colegio, terminar la universidad, terminar la maestría, terminar el doctorado, terminar el PhD, ya no sé qué más hay. Y estudian y estudian y estudian. Cuando terminan de estudiar, muchos de nuestros jóvenes ya no son jóvenes, tienen 40, 45 años. Y formar a esa edad no es imposible, pero es más difícil. Es más difícil. ¿Te imaginas, pastor? Muchos aquí, muchos pastores que están aquí cuando Dios los llamó, tuvieron que renunciar a muchas cosas. Conozco el testimonio de muchos de ustedes. Tuvieron que decir, dejo esto para servir al Señor. Y se entregaron de lleno a la obra de Dios. Hoy es difícil encontrar esto. Nuestra sociedad consumista, nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que se hace cada vez que hay más recursos, más dinero. Pastor, yo quiero primero conseguir esto, el otro, tener mi casa, tener mi carro. Es más difícil, hoy más que nunca, tener a esos Eliseos que paguen el precio. No olvides esto, por favor. Formar a otros es un asunto serio. Implica que la persona formada esté dispuesta a renunciar a todo con el objetivo de ser enviado a una misión de mucha responsabilidad. Gracias a Dios, Eliseo no vaciló en obedecer. Mira el versículo 21, en la primera parte del 1 Reyes 19. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Eliseo enfrentó a la familia y se despidió de todos ellos preparándoles una comida con 2 de sus bueyes. Al desprenderse de 2 de sus animales, Eliseo estaba diciendo: dejo mi oficio de labrador. No porque fuera malo ser labrador, pastor, no, sino porque Dios lo estaba llamando a un servicio a tiempo completo. Por otro lado, al matar sus bueyes, Eliseo estaba diciendo: no hay punto de retorno. No hay punto de retorno.
El llamamiento de Dios era irrevocable para Eliseo. No hay punto de retorno. Necesitamos de esos Eliseos. Formar esos Eliseos. 5. Formar a otros implica caminar con ellos. Permíteme, pastor, formar a otros implica caminar con ellos. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. En la segunda parte, después se levantó. Mira lo que ocurrió con Eliseo. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Notas esa frase pequeña? Y le servía. Hay algo interesante allí. Si yo hubiera estado en lugar de Eliseo, no sé, si yo hubiera estado en lugar de Eliseo y Dios me quiere usar para su obra, le hubiera dicho a Elías, bien Elías, cuando enfrento al perverso rey Acab. ¿Sí o no? ¿Te has topado con un joven cuando tú quieres formar y lo llamas y dices, mira, quiero trabajar contigo? Y él lo primero que te va a decir, pastor, ¿cuándo me envía a abrir una iglesia? ¿En qué momento, pastor, lo reemplazo? Porque los jóvenes de por sí, ¿no es cierto? Los jóvenes de por sí somos impetuosos. Se me olvida que ya pasaron los años. Eliseo hubiera podido decir, ¿dónde ya, Elías? ¿Dónde está acá? Lo voy a enfrentar. Pero Dios ni Elías están apurados. Ellos saben que Eliseo necesita ser formado al lado de otro siervo ya formado. Necesita aprender. Así que necesita caminar al lado del profeta y aprender de él. Es interesante lo que significa la palabra servir en el hebreo. Literalmente significa verter agua, echar agua. Y estaba vinculado a uno de los trabajos más elementales de un siervo, que era echar agua en una tina o jarrón para luego lavar las manos y los pies del otro. ¿Notas, pastor? Eliseo dejó todo, un buen trabajo, su familia, grandes recursos, para servir con humildad a un profeta perseguido por Jezabel. ¿Para hacer qué? Lavar sus pies, lavar sus manos. ¿Notas, pastor? Lavar sus pies, lavar sus manos. ¿Cuál era el propósito de esa tarea para Eliseo? Que Eliseo crezca, que Eliseo madure al lado de un gran siervo de Dios como lo era Elías. ¿Cuánto tiempo estuvo Eliseo aprendiendo del profeta Elías? Se cree que desde el llamado de Eliseo en Primera de Reyes 19 hasta la ascensión de Elías en Segunda de Reyes capítulo 2 han transcurrido aproximadamente 10 años. 10 años. Es decir, Eliseo estuvo largo tiempo con aprendiendo de Elías. No es que de frente, no es que de frente lo envió, dijo, ya, enfréntate al rey acá. No. Eliseo, lávame los pies, lávame las manos. Quédate quieto, Eliseo. 10 años sirviendo pacientemente a su Señor, 10 años aprendiendo de su maestro. Es interesante, Eliseo fue para Elías lo que Josué fue para Moisés. ¿Recuerdas Éxodo 24:13? Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Un siervo que sirve a otro siervo termina aprendiendo de él, pastor. Un siervo que sirve a otro siervo termina aprendiendo de él. De ahí que ese periodo de 10 años de silencio en la vida de Eliseo
acerca del cual solo se nos dice que servía a Elías, nada más. Durante esos 10 años, solo servía a Elías. Para Eliseo vino a ser la gran universidad de Dios. Para Eliseo esa era su gran universidad. Allí Dios forjó a su siervo, imprimiendo en él las cualidades que le habían hecho, que le harían idóneo para su ministerio. Elías quizás le habló de su juventud en Tisbe y de Galaad mientras que le lavaba los pies. Quizás le habló de cómo fue llamado por Dios para hacer frente al malvado rey Acab. Quizás le habló acerca de cómo denunció la idolatría. Quizás le habló de cómo oró fervientemente para que no lloviera. Quizás le compartió de cómo Dios lo sostuvo en el arroyo de Querit. Quizás le habló de cómo multiplicó el aceite de la viuda de Sarepta y del evento memorable en el monte Carmelo donde derrotó a 450 profetas de Baal. Nada promueve tanto la fe que el escuchar las experiencias de los grandes siervos de Dios en situaciones difíciles. Yo he tenido una gran bendición en mi ministerio, en mi vida y ministerio. El haber estado al lado de grandes siervos de Dios y haber escuchado de sus vidas, de sus experiencias, de cómo han aplicado la palabra de Dios a sus vidas. Grandes siervos de Dios que Dios ha usado y de los cuales he podido aprender mucho de su vida, de su ministerio. Nada promueve tanto la fe que el escuchar las experiencias de los grandes siervos de Dios en situaciones difíciles. Sin duda que Eliseo tuvo en Elías un gran profesor de teología, un gran profesor de misionología. Tomemos el tiempo para formar a otros, pastor. Ahora, permíteme rapidito, si estás anotando. Sabes, camina con ellos, vivamos con ellos. Hay 8 elementos claves para formar a un siervo. Te puede servir. Rapidito te lo digo. Uno, amor. Pastor, si quieres formar a alguien, enamóralo. Enamóralo. ¿Te acuerdas cuando enamoraste a tu esposa? ¿Cómo se derretía cuando tú le decías una palabra bonita? Ella estaba dispuesta a todo porque la estabas enamorando. Cuando tú enamoras a alguien, esa persona está dispuesta a todo. Tienes que amar a tus Eliseos. 2, tiempo. Pastor, dedícale tiempo. Pastor, no se forma a un Eliseo por Facebook. Pastor, no se forma a un Eliseo por WhatsApp. Pastor, los Eliseos se forman cuando tú caminas con ellos. Cuando te lavan los pies y te lavan las manos. 3, ejemplo, modelo. Pastor, sé un modelo para tu Eliseo. No somos perfectos, pero sé un modelo, sé ejemplo para ellos. Es vital. Ellos tienen que verte. 4, aliento, ánimo. Alienta a tus Eliseos, anima a tus Eliseos. Aliéntalos, anímalos. 5, corrección, corrígelos. Cuesta corregir. Y a veces a los pastores nos cuesta corregir. Es como un padre. Al padre le cuesta corregir a sus hijos porque teme que el hijo le diga, ya no te quiero, papá. Pues a veces también a los pastores nos cuesta corregir porque no queremos escuchar de un hermano, ya no te quiero, pastor, me voy con mi diezmo. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que corregir, formar. 6, confianza. Da confianza, pastor. Delega confianza. Pastor, nadie se forma sin confianza. Tienes que confiar en el que estás formando. Transparencia. 7, transparencia. Sé transparente, pastor.
No te escondas, no te pongas en tu caparazón, que te conozca. No somos perfectos. Y tu Eliseo tiene que aprender a conocerte. Tiene que aprender a mirar tus flaquezas, tus debilidades, pero también tu potencial. Y 8, libertad. Libertad para tomar decisiones, libertad para equivocarse, porque se van a equivocar. Y dale esa libertad para equivocarse. 6, termino. Pastor Pepito, ya me pasé. 6 y termino, pastor. Formar a otros implica evaluar los logros. Formar a otros implica evaluar los logros. Formamos a otros para que mañana más tarde nos reemplacen, pastor. Pastor, grábate eso en tu mente. Formamos a otros para que mañana más tarde nos reemplacen. No tengamos miedo que se levanten nuevas generaciones para que continúen extendiendo el reino de Dios. Quizás lo hagan igual que tú, quizás mejor que tú, pero es una necesidad. Cada generación necesita enfrentar a la sociedad de su tiempo con el evangelio. Fue por esto que Elías formó a Eliseo. Elías no iba a ser un profeta eterno en Israel. Tarde o temprano tenía que partir. Es la ley de la vida, pastor. Pues llegó ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Llegó el momento de partir. Es Dios quien nos dice: es hora que des un paso al costado para que entre el que tú formaste. Es el momento del reemplazo. Pero antes de hacerlo, evalúa tu trabajo de formación. Verifica si está listo para asumir su propia responsabilidad, tu Eliseo. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas evalúas a tu Eliseo? 2, 1, en el carácter, primer lugar, carácter. En Gilgal, Betel y Jericó se encontraban las escuelas de profetas, y Elías, sabiendo que estaba a punto de partir, desea despedirse de los profetas, pero también toma esta ocasión para probar si Eliseo era leal a Dios y a su maestro. Segunda de Reyes 2:2. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Versículo 2. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Notas? Eliseo tomando el nombre de las 2 personas más importantes para su vida. Ojo, Jehová y Elías, dice con determinación: no te dejaré. Una vez más le dice Elías: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo sigue siendo fiel. Por tercera vez Elías prueba la fidelidad de Eliseo. Versículo 6. Te quedas aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. 3 veces fue probado, y las 3 veces dijo: no te dejaré. 10 años de formación no fueron en vano. El carácter leal de Eliseo hacia Dios y Elías seguía siendo firme. Eliseo quería la bendición de Dios para su vida, y eso demandaba lealtad total a Dios, pero también al que lo estaba formando. El carácter de Eliseo estaba bien. 2, la segunda área en la cual debes evaluar: ministerio. El ministerio. Primero el carácter, luego el ministerio. Ahora Elías tiene que comprobar si Eliseo estaba capacitado para asumir la gran responsabilidad de servir a Dios, enfrentándose a la idolatría de su época. Elías y Eliseo necesitan cruzar el río Jordán. Y nota lo que hace el profeta Elías. Segunda de Reyes 2:8.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿No era más fácil tomar un bote y cruzar el río? ¿No era más fácil tomar un bote y cruzar el río? Claro que sí. Pero Elías quiere mostrarle a Eliseo cómo ha sido su ministerio durante todos estos años. Un ministerio, un servicio hecho con poder de lo alto, gracias a una dependencia total a Dios. Y a través de este milagro, Elías le estaba diciendo a Eliseo: Eliseo, ¿has visto lo que acabo de hacer? Esto resume el ministerio que he tenido durante todos estos años. Un ministerio en dependencia total de Dios y con poder milagroso. Esto que has visto tiene que servirte de ejemplo. Eliseo, como estuvo el poder de Dios en mi vida y ministerio, así también debe estar en el tuyo. Y para probar si entendió el mensaje, le lanza una propuesta a Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Qué está haciendo Elías? Está probando el corazón de Eliseo si realmente quiere tener un ministerio de poder como el de su maestro. ¿Qué pidió Eliseo? ¿Fama? ¿Riquezas? ¿Ser librado de dificultades? No. Eso no piden los siervos de Dios. Eliseo le pidió, Segunda de Reyes 2:9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pidió fama, no pidió riquezas, una doble porción de su espíritu sea sobre él. ¿Qué le estaba pidiendo? Lo que todo hijo primogénito pedía, doble porción de la herencia. Eliseo se consideraba el hijo espiritual primogénito de Elías. ¿Por qué? Porque Eliseo había sido elegido de entre todos los profetas, el que habría de reemplazar a Elías. Por eso pide una doble porción del espíritu de Elías. ¿Qué es lo que le está pidiendo Eliseo? No está pidiendo ser más popular que Elías. Lo que está pidiendo Eliseo es poder tener el doble de los dones, el doble de la capacidad que Elías tenía para cumplir de la mejor manera el ministerio que estaba a punto de comenzar. Quería estar altamente capacitado para servir a Dios, excelentemente preparado para servir a Dios. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Solo Dios puede dar esas capacidades. Sin embargo, le dice Elías: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y Dios se lo concedió a Eliseo, porque pidió para estar más capacitado para servir a su Señor. Primero vio partir a Elías. Segunda de Reyes 2:11, un carro de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo. Segundo, se le dio el manto de Elías, símbolo del poder de Dios. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y en tercer lugar, Eliseo comenzó a ser usado por Dios con poder. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. ¿Notas, pastor? Así como Elías, Eliseo abrió en dos las aguas del río Jordán. Eliseo demostró que estaba capacitado para servir como profeta de Dios en medio de una generación maligna. No fue en vano los 10 años de formación. Eliseo llegó a ser tan grande como su maestro en carácter y ministerio. Pasó la prueba Eliseo. Pastor, tenemos que formar nuestros Eliseos. Nosotros en un momento dado fuimos esos Eliseos y seguimos siendo Eliseos. Esta mañana tenemos lindos siervos de Dios que han sido formadores de vidas. Que han sido formadores de vidas.
de distintas maneras. Cada uno de estos siervos que vamos a presentar esta mañana han sido esos Elías que han formado vidas. Pastor, pero hoy nos toca ser a nosotros Elías para formar Eliseos. Y quiera Dios, que Dios te ayude, que Dios te dé la gracia, pastor. Agéndalo, invierte tu vida en la formación de los futuros Eliseos. ¿Para qué, pastor? Para que nos reemplacen. Para que nos reemplacen. Amén, pastor. ¿Oramos? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo que nos dejara Elías al formar a Eliseo. Hoy, Dios, vamos a reconocer a estos lindos siervos de Dios que también formaron, Señor, a los cuales estamos muy agradecidos. Pero nos toca a nosotros, nos toca a esta generación, Dios, formar a los futuros Eliseos, a la futura generación que nos ha de reemplazar. Los tiempos son peligrosos, Dios. Los tiempos demandan formar. Señor, danos esos Eliseos. Muéstranos dónde están esos Eliseos. Tú tienes separado a aquellos que no han doblado sus rodillas frente a Baal y que han de ser usados por ti, Señor. Que nosotros tengamos el discernimiento espiritual para mirarlos y decirles: ven a mi lado, vamos a caminar 10 años. Queremos que Dios te use, queremos que tú nos reemplaces. Gracias, Dios, por esta mañana preciosa. Gracias, Dios, por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Dios. Toma nuestras vidas y utilízanos, Dios. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo.